Esta niña afirmaba recordar su vida pasada, y todo cambió en el momento en que volvió a ver a su esposo. En 1962, en un tranquilo pueblo de Ohio, una niña llamada Sarah Mitchell comenzó a decir cosas extrañas. Con solo 4 años les dijo a sus padres: «No soy de aquí. Mi verdadero hogar está en Charleston. Estuve casada una vez en otra vida, y morí al dar a luz a nuestro hijo». Sus padres pensaron que era solo una fase, hasta que ella dijo su nombre, James Walker. Describió calles que nunca había visto, pero a los 9 años, su historia llegó a oídos de un amigo de la familia que trabajaba en el periodismo local. Un pequeño equipo la acompañó a Charleston, y fue entonces cuando ocurrió. Sarah bajó del coche y, sin dudarlo, los guió hasta una casa azul en la avenida Magnolia. Se quedó en el porche observando. Cuando James Walker salió, ya en sus 40s, Sarah lo miró fijamente a los ojos y susurró algo que solo él podía saber. Su rostro se puso pálido. Ella describió el interior de la casa. Un relicario de plata. El nombre de su hijo. Nadie pudo explicarlo. Ni la ciencia ni la lógica. Solo una niña atormentada por recuerdos que se negaban a morir. Y cuando se paró frente a su propia tumba, no lloró. Solo susurró: «Lo recuerdo». Historia número 2. ¿Sabías que una niña de 13 años en Arizona se volvió famosa por sobrevivir a su propia fiesta de cumpleaños? Se llamaba Emily Carter. El 14 de marzo de 2015, organizó una pijamada con 6 amigas. Jugaron, comieron pastel, subieron videos y terminaron durmiendo en el sótano de su casa. A la mañana siguiente, todas estaban muertas. Según los investigadores, un calentador defectuoso había llenado el sótano de monóxido de carbono mientras dormían. Emily fue hallada arriba, viva pero llorando en su pijama. Los medios la llamaron la Niña Milagro de cumpleaños, y la ciudad recaudó $200,000 para su recuperación. Pronto apareció en programas de televisión, abrió un canal de YouTube y su historia atrajo millones de seguidores. Pero en 2019 todo cambió. La policía encontró un viejo diario suyo con confesiones aterradoras. Cómo selló las ventanas, cómo buscó en Google cuánto tarda en dejar de respirar y cómo planeaba levantarse temprano para publicar selfies como sobreviviente. La frase más escalofriante decía: «Solo quería que mi fiesta se hiciera viral». Fue arrestada a los 17 años. En el juicio sonrió a las cámaras y dijo: «Bueno, funcionó. Todos recuerdan mi fiesta». Hoy su canal sigue en línea y millones aún lo ven. Historia número 3. Este bebé dijo algo aterrador y llevó a sus padres a un cadáver enterrado. En la tranquila ciudad de Salem, Massachusetts, en 1987, una joven pareja dio la bienvenida a su hijo, Oliver. Durante los primeros años, Oliver se parecía a cualquier otro niño, hasta que una noche susurró un nombre que hizo que la sangre de sus padres se congelara. Al principio, los padres pensaron que era solo una coincidencia, pero Oliver repitió el nombre todas las noches y comenzó a dibujar algo extraño. Sobre el papel dibujó líneas y símbolos que parecían mapas. Al principio, los padres pensaron que era solo una imaginación infantil, hasta que compararon garabatos con mapas reales de la ciudad. Para su sorpresa, los trazos de Oliver correspondieron exactamente a un lugar abandonado en el bosque. Tomados por el miedo y la curiosidad, los padres decidieron seguir el mapa. Con Oliver en sus brazos, llegaron al lugar correcto. El niño, que apenas podía caminar, señaló el suelo y dijo: «Aquí». Tremendo, su padre comenzó a cavar. Solo unos centímetros debajo del suelo, sintieron algo sólido. Con sus manos ensuciaron con la tierra, quitaron un objeto y se congelaron. Era un cráneo humano. Llamaron a la policía y la investigación reveló algo aún más perturbador. El esqueleto pertenecía a un hombre que desapareció hace años, un cadáver que nadie encontró. Pero la peor parte, cuando mostraron una foto de él, Oliver miró y susurró: «Yo era él». Hasta el día de hoy nadie ha podido explicar cómo lo supo. Historia número 4. Esta es la única prueba real de un hospital que trataba a personas después de la muerte, y es absolutamente aterradora. En 1963, en la ciudad de San Belmont, Illinois, un grupo de investigadores examinaba los archivos médicos de un hospital abandonado. La instalación, conocida como Sanatorio Hollow Creek, operaba en completo secreto, sin letreros, sin registros públicos. Pero lo que encontraron en los historiales de los pacientes simplemente no tenía sentido. Todos compartían algo en común. Solo fueron internados después de la hora oficial de su muerte. Los certificados de defunción venían primero, los registros de tratamiento después. Muchos habían sido admitidos horas, incluso días después de sus propios funerales. Jamás encontraron a los médicos que firmaron esos documentos.
Las enfermeras listadas en los registros simplemente no existían. Pero la parte más perturbadora llegó cuando los investigadores escucharon las cintas del antiguo sector psiquiátrico. Voces susurrantes decían: volví, pero no por mi propia voluntad. En uno de los pisos subterráneos encontraron una sala cerrada con llave, con las paredes cubiertas de inscripciones escritas al revés. En el centro, una cama hospitalaria con marcas retorcidas en los cinturones de sujeción. Sobre la cama, un historial clínico. Fecha de admisión: 2 días después del fallecimiento del paciente. La última línea decía: paciente reactivado bajo observación. No se detecta conciencia humana. Historia número 5. La desaparición de toda esta clase sigue siendo uno de los casos no resueltos más escalofriantes de la historia. Era 1963, en la St. Vincent's High School. El día empezó como cualquier otro. Una clase común de historia, en el aula 303. Pero a mitad de la lección, el profesor, el señor Walker, salió por apenas 1 minuto. Cuando regresó, todos los estudiantes habían desaparecido. La policía fue llamada de inmediato. Parecía como si los chicos se hubieran desvanecido en el aire. Los pupitres seguían en su lugar, las mochilas intactas. Algunos pensaron que se habían escapado. Otros creían que alguien los había secuestrado. Pero no había señales de lucha, y todas las ventanas estaban cerradas desde dentro. Días después, el conserje de la escuela, un señor llamado Frank, le contó algo extraño a la policía. Encontró una pila de libros antiguos en el sótano, cubiertos de polvo, cayéndose a pedazos. Eran exactamente iguales a los que usaba la clase desaparecida, pero databan de 1913. Dentro de las portadas estaban los mismos nombres de los chicos que habían desaparecido, y al lado de cada nombre una palabra escrita a lápiz: retornado. La escuela entonces revisó sus archivos antiguos, y para sorpresa de todos, en 1913, otra clase con 30 alumnos también había desaparecido. Nunca más se supo de ellos. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Ese grupo vino del pasado? ¿Saltaron al futuro y fueron enviados de vuelta? ¿A dónde se fueron? ¿Tú qué crees que sucedió en realidad? Historia número 6. La trágica historia de Elías Greco, el banquero que jamás le dijo no a una moneda. En los años 70, Elías dirigía el Banco Cívico en Charleston, Carolina del Sur. Con una sonrisa fría y un traje impecable, otorgaba préstamos a cualquiera, pero siempre bajo condiciones sombrías. Se decía que cobraba en favores futuros y que nunca olvidaba una deuda. Su oficina estaba decorada con monedas antiguas y relojes detenidos, símbolo de que, con él, el tiempo siempre cobraba intereses. Pero en 1981, un lunes gris, Elías desapareció. Su caja fuerte personal, con 12 cerraduras, estaba completamente abierta. Solo faltaba una moneda, una pieza romana, acuñada con la imagen de un emperador maldito. Charleston susurraba historias. Algunos decían que Elías fue llevado por un cliente endeudado. Otros, que huyó al desierto con millones en lingotes de oro. Hasta que, en 1993, un joven restaurador encontró una pared hueca durante la remodelación de una vieja casa abandonada en el barrio francés. Dentro, el esqueleto de un hombre elegante sostenía una moneda romana entre los dedos. Grabado en la pared, con sangre seca: el tiempo me cobró todo. Historia número 7. Este fue el jefe más siniestro que jamás haya existido. En 1956, un hombre llamado Lon Moore fue contratado como especialista en marketing por una empresa en Bowling Green, Kentucky. La primera instrucción que recibió fue clara: nunca, bajo ninguna circunstancia, llamar a la puerta del señor Mondoduke. ¿Quién era él? Nadie lo sabía con certeza. Solo un empleado llamado Mo DeGrasse tenía permiso para entrar a la oficina y hablar con el misterioso jefe. Pasaron los años, y Lon continuó su trabajo sin haber visto nunca al señor Mondoduke. Mientras tanto, Mo entraba y salía de la oficina diariamente, muchas veces discutiendo ferozmente con el jefe. Las discusiones eran tan fuertes que todos en la empresa podían escucharlas. Después de 7
7 años sin recibir un aumento, Lon decidió que era hora de confrontar al jefe, pero no quería ir solo. Esperó hasta que Mo estuviera adentro y, en medio de una acalorada discusión, subió y llamó a la puerta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Decidido, Lon abrió la puerta. Para su sorpresa, la sala estaba vacía, excepto por Mo, que lo miraba en silencio. Tras unos segundos incómodos, Mo habló, pero su voz sonó diferente. Era la voz del propio señor Mondo Duke. Aterrorizado, Lon salió corriendo y contó a todos lo que había presenciado. Se abrió una investigación y reveló una verdad aterradora. El verdadero señor Mondo Duke había existido, pero había fallecido, casi 10 años antes. Mo, en realidad, había estado fingiendo ser el jefe todo el tiempo para mantener la empresa en funcionamiento sin que nadie descubriera la verdad.